ahí el impacto sea mayor. Y eso es lo que tratamos de valorar. Un ejemplo de cómo se ve esto desde el aire. ¿Cómo son el comportamiento de las emisiones durante una quema? Más o menos del 1 al 10% es material particulado, ceniza orgánica. Hay una emisión de gases que es entre el 85 y el 95%, CO2, agua, CO, SO2, gases de dióxido de nitrógeno y otras partículas de hidrocarburos que no terminan de oxidarse con la combustión. Hay residuos no solubles, más o menos entre el 1 y el 10%, son partículas de hidrocarburos no quemados, y hay residuos solubles, más o menos es menos del 1%. Distancias de seguridad que tenemos que tener presentes cuando vamos a hacer una quema in situ. Hoy día es posible calcularlas. ¿Cómo? Con los software de cálculo de consecuencias podemos saber, teniendo el producto, el espesor, la cantidad y el área, cuál es la cantidad de energía que se va a liberar desde esa piscina de fuego. Y de esa manera podemos saber a qué distancia nos podríamos ubicar de forma segura. Existen algunos parámetros de distancia segura para partículas que en este caso, por una quema típica deberían ser de 0.5 kilómetros. En una quema muy grande debemos estar por lo menos a 3 kilómetros de distancia, pero ojo, esto es para partículas, esto no es radiación térmica. Y en caso de que sea diésel, debemos más o menos guardar 10 veces estas distancias. ¿Cuál es la regla de oro? Que no hagamos quemas in situ a menos de 3 kilómetros de zonas habitadas. Pero hay que evaluar claramente las condiciones: velocidad del viento, pronóstico de precipitación, de lluvia. ¿Esa distancia de 3 kilómetros es por la experiencia? ¿O sí, esto es basado en la experiencia, correcto. El residuo de la quema contiene hidrocarburos no quemados, hollín precipitado y compuestos pesados residuales. Es supremamente pegajoso, difícil de manejar, tiende a hundirse cuando se enfría, se puede recoger con desnatadores y a veces ni siquiera el desnatador, sino hay que conectar directamente la bomba. Es un residuo bien difícil de manejar. ¿En dónde no hay que quemar? En bahías y cerca de centros poblados. No hay que quemar tampoco cuando el hidrocarburo está multiplicado y cuando el residuo que se hunde podría impactar ambientes que sean altamente sensibles. Entonces, si estamos encima de un arrecife de coral, de pasos marinos, ese no es el sitio para quemar, porque muy seguramente se va a hundir y ahí sí vamos a terminar moviendo el problema y generando un mayor impacto. ¿Dónde sí podemos considerar llevar a cabo la quema? Costa afuera, lejos de áreas habitadas, cerca de la fuente del derrame, costa afuera, cuando el hidrocarburo esté moviéndose o se esté extendiendo de manera libre, en bahías protegidas pero que no tengan comunidades cerca, en ríos que esté alejado de áreas pobladas, y esta condición siempre es bien difícil de lograr. Ciénagas costeras e interiores, pero de nuevo, sin población y sin áreas particularmente sensibles desde el punto de vista biótico, y en áreas de baja mar. Ventajas que tenemos cuando llevamos a cabo una quema in situ: es una solución completa, pero en realidad sí nos ayuda un montón como herramienta de combate de derrames. Hay una alta velocidad de disposición del derrame, lo que le estaba explicando hace un rato a Richard. O sea, podemos combatir grandes volúmenes en tiempos más cortos que con la recolección mecánica. El equipo en realidad es poco, o sea, hay que tener la barrera. Ahora, es poco, pero es muy especializado y no siempre se tiene. Y pues si llueve o no, eso no va a interferir muchísimo. Sí tenemos que garantizar que iniciemos el proceso dentro de la ventana de oportunidad. Las desventajas: obviamente para nada luce bien un incendio en medio del mar. El tema de la percepción pública y ambiental en torno a la práctica
es todo un mito y es controversial. Siempre hay preocupaciones y hay que tener en cuenta los aspectos en materia de seguridad y salud para las personas. Siempre vamos a necesitar contención, difícilmente podemos llevar a cabo una quema in situ sin la contención adecuada. Al final el residuo, como ya les mostré, es difícil de manejar. Las barreras para quema in situ son muy costosas y se requieren permisos, que esa es la otra. Mientras se logra el permiso y la autorización, podemos estar también saliendo de la ventana de oportunidad. ¿Dudas sobre la quema in situ? Siguiendo nuestra línea de pensamiento lógico a lo largo de este curso, ya estudiamos cómo podemos recolectar, dispersar, quemar. Hicimos todo lo que podíamos para cumplir nuestro principal objetivo como controladores de derrames. ¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestro principal objetivo y lo que siempre tenemos en mente y queremos lograr cuando vamos a controlar un derrame de petróleo? Que no llegue al litoral? Pero pasó lo que no queríamos que pasara, llegó al litoral y ahora tenemos que pensar cómo vamos a limpiar el litoral. Ahora, yo entiendo que el que asume todo el control acá, en este caso, por ejemplo, acá en el Perú, es las capitanías de puerto, ¿no? Porque ellos dependen de la autoridad marítima y la autoridad marítima es el ente que se encarga de recopilar todos los planes de contingencia de los diferentes terminales de instalaciones portuarias y al final ellos son los que asumen todo el control antiderrame que hay en el puerto. ¿A qué te refieres con control? ¿Los que van a hacer el trabajo? No hacen el trabajo, pero sí supervisan, monitorean y al final ellos son los que toman las decisiones, pongamos, en qué quemar, en dónde quemar, cuánto quemar, sobre todo en la quema tiene que haber una autoridad que es la que decida. Yo no creo que la autoridad sola marítima vaya a tomar una decisión en materia de una quema in situ. Ellos darían su parte frente a hasta donde pueden opinar sobre el tráfico marítimo, si es que ven algún tipo de objeción o observan algún tema en materia de seguridad marítima, y inmediatamente le van a pasar el balón a la gente de fiscalización ambiental. Y es posible que también vayan a tener que consultar al ministerio a ver qué opina y qué dice la regulación. Y ahí es donde la mayoría de las veces, cuando no hay una regulación clara, se empantana todo, porque todos parecieran tener algo que ver. No está clara la jurisprudencia, la jurisdicción sobre quién decide, y es muy fácil decir, no, te toca a ti. Dice, pues yo no lo veo tan claro, lo firmo. Pero hay comités de hidrocarburos, debería haber, y el que lo preside es la autoridad marítima. Se entiende que por cada puerto la autoridad marítima tiene un representante a través de sus capitanías del puerto, y ellos son los que organizan las mesas de trabajo de tal forma de ver cómo van el problema, eso en teoría suena muy bonito. No, pero eso se da, o sea, en la práctica nadie quiere responder. Claro, porque como hay muchas, por esta decisión. Como usted mismo lo ha dicho, no, pero que también viene la parte ambiental, pero si tú eres el capitán de puerto y te dicen a ti te toca, firma, y lo que pase bien, pues será tu trabajo, pero lo que pase mal, a ti te va a investigar la Contraloría por haber tomado una decisión equivocada. Lo que se ve en la práctica es que la gente lo piensa 2 y 3 veces antes de firmar. Usualmente lo que le dicen a la compañía es: las cosas están así, haga lo que tenga que hacer. O sea, si aquí van a investigar a alguien, que sea usted. Nosotros lo vemos viable, pero no, muchas veces ni siquiera emiten el permiso. Lo mencionaron en el plan de contingencia. Bueno, ¿quién aprobó ese plan de contingencia? Minam o Sinermin. Ok. Entonces, si ellos lo aprobaron y dentro del texto estaba que eventualmente se podía hacer quema in situ, hazlo, pero nadie va a salir
Es bien difícil. Porque no han considerado esa opción. Que alguien diga, yo soy el que va a autorizar la quema in situ. Ya revisé, hablé con todos, yo soy el que lidera este comité, yo firmo la autorización. ¿Ah? O sea, en la teoría suena lindo. Bueno, pero nadie quiere hacerlo. O sea, no quieren ejecutar el presupuesto de la nación, mucho menos van a querer tomar un riesgo de eso. La mora participó en una condición de derrame en mar. Repíteme la pregunta. Si la mora participó en alguna contención de derrames acá en... En el Golfo de México, el 65% de las operaciones de contención y recolección que se llevaron a cabo fueron lideradas por nosotros. Pero, lideradas, pero designados por quién? ¿Por el Estado o por el privado que...? BP. Y BP articulaba, pagaba, Ajá. pero las decisiones que tomaba BP en realidad no las tomaba BP, las tomaba el Estado conjunto, que era el presidente de la República, el comandante de guardacostas, no me acuerdo, había otros dos locos ahí, y ellos lo que le decían al presidente de BP es, ok, necesitamos que hagas esto. No le preguntaban, ¿será que la plata te alcanza? Nada, entonces tú haz. Y tuvieron que vender activos en 7 países distintos del planeta para poder tener dinero para apalancar todo lo que les estaba costando la operación. Porque en otro medio mundo, el año pasado estuvimos en un curso un derrame, y el que se encarga de la condición de derrame fue Porofrota, la autoridad portuaria. Claro, que luego le carga la factura a las líneas, ¿no? Pero es el Estado quien tiene los medios y da la... Lo vimos en el OPRS, quien tiene la responsabilidad es el Estado. Quien tiene la responsabilidad incluso desde antes de exigir que las empresas estén preparadas para responder es el Estado. Quien tiene la responsabilidad de tener una estructura que sea coherente y que garantice la prevención y la respuesta a las emergencias, que esa estructura pueda ser integrada con otras estructuras de otros países para poder escalar la capacidad de respuesta, es el Estado. Pero si el Estado no asegura la parte preventiva, no pide una póliza, no exige un buen plan de contingencia a través de sus entidades, pues cuando pase algo, al Estado no le queda más que decir, por culpa de él, o sea, no por mi ineficiencia como Estado, resulta que ahora fui yo el que derramó el petróleo, y se va contra la compañía operadora, que igual también tenía su obligación y su responsabilidad. En realidad es muy particular esa situación que hace mención Richard, porque si bien es cierto, el Estado, como Estado, tiene la obligación de dar las disposiciones específicas, ¿no? por su soberanía, por el control que tiene como Estado, pero va a depender de las normas claras de quién es el que tiene que dar la respuesta. Si el Estado decide tomar respuesta, seguramente... Y dice, de aquí en adelante es la Capitanía de Puerto quien debe combatir los derrames de petróleo. O puede ser... Buenísimo, ¿qué dice la Capitanía? ¿Qué dice ICAPI? Muy bien, de aquí en adelante ahora es mi responsabilidad. Cuando me manden el presupuesto, lo haré. Mientras tanto, es letra muerta. Oye, tú eres responsable de esto, sí, pero yo lo pedí y no me dieron la plata, ya no es mi culpa. Entonces viene siendo que responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que no aprueba el presupuesto, él también se va a lavar las manos. Yo reparto la plata lo mejor que se puede, de acuerdo a lo que la SUNAT pueda recoger. Otro ejemplo que tiene que ver respecto a estos temas de seguridad, por ejemplo, en puertos del Estado, el Estado, en Europa, España, te da el servicio de practicar, y te lo cobra a través de una tasa, por un tema de seguridad. Acá en el caso peruano no es así, se rige bajo competencia, los privados mismos lo manejan. En Europa hay tasas que carga el Estado para garantizar fondos comunes que permiten comprar embarcaciones de 2, 3, 25 millones de dólares, de euros cada una, para tener cómo combatir esto. ¿Quién las paga? El tráfico marítimo. No pasa. Pero cuando el puerto dice, uy, no, es que ponemos un impuesto más y dejan de venir acá a comprar IFO, o dejan de parar acá, o ya no van a querer, o va a haber todo un conflicto político porque estamos afectando los intereses de grupos económicos, entonces no hay dinero para pagar esto. Y obviamente la seguridad cuesta, y cuesta un montón. Y uno compra el barco y después de comprarlo, eso es como comprar un yate en una finca o un avión. Esa es la parte, comprarlo es la parte fácil, manténganlo. La responsabilidad es que involucre, inclusive. Por eso es la tripulación,
Por eso existen los seguros de P&A, de Así es. máquinas, para poder cubrir justamente estas eventualidades que pueden ir más allá de lo que el propio privado a través de su actividad comercial pueda provocar. Correcto. Entonces, Pero una consulta. A ver. Yo, o sea, escuché todo el tema, pero yo iba por otro lado. ¿Ese tema de la quema es la última opción por los riesgos que involucra? no es la última opción, es una opción. Es una opción. No es la primera y no es la última. Es una opción. Consideraciones básicas. ¿Qué pasa si el hidrocarburo, que en su mayoría llega al litoral, ya no podemos revertir este impacto? Lo que tenemos que hacer es seleccionar las técnicas de limpieza correcta para poder enfrentar este escenario. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en aguas abiertas el impacto ambiental siempre será menor. Por eso siempre queremos el hidrocarburo lejos del litoral. Que la limpieza de la costa siempre es más compleja que la recuperación del hidrocarburo en el mar. Es decir, suena complejo tratar de poner de acuerdo dos capitanes de dos remolcadores para que desplieguen 500 metros de barrera de manera correcta, posicionándose en forma que el viento les favorezca, que la barrera no se rompa, tener skimmers, tanques, eso teniendo en consideración el oleaje, el viento, la corriente, pero eso definitivamente es mucho más fácil que llevar a cabo una operación de limpieza y recolección de hidrocarburo en la costa. Y los costos se disparan significativamente cuando estamos recolectando el hidrocarburo en el litoral, en la costa. ¿Cuáles son los tipos de litorales que típicamente encontramos? Los acantilados, que tienen rocas grandes y estructuras hechas por el hombre, pueden ser tanto naturales como artificiales. Las playas rocosas protegidas, las playas de rocas sueltas, cascajo y gravas, como las que tenemos en muchas zonas aquí, ante sitios de agua dulce. Parte de la bahía de Miraflores es Sí, roca correcto. suelta. Playas arenosas, playas lodosas, y hay lagunas costeras con barreras coralinas, zonas de manglar y otras áreas que tienen vegetación sensible. ¿Cuáles son los tipos de orillas que podríamos encontrar? Los de rocas grandes, los de rocas grandes y estructuras hechas por el hombre, las orillas rocosas protegidas, de nuevo las de rocas sueltas, cascajo y grava, de bancos arenosos y lodosos, y cuando hay ciénagas adyacentes o pantanos y otras áreas vegetales, sobre todo en las zonas de deltas de ríos que drenan o vierten sus aguas al mar. Entonces, incluso en una zona geográfica pequeña podemos llegar a encontrar diferentes tipos de litorales en un mismo sitio, y para cada área hay que saberla diferenciar y separar, porque vamos a tener que aplicar técnicas de limpieza diferentes. ¿Cuáles son los factores que afectan la limpieza? Definitivamente la cantidad de hidrocarburo. No es lo mismo que me lleguen unos cuantos barriles a que me lleguen todos los barriles. ¿Cuál es la característica del hidrocarburo? ¿Qué tan viscoso es? ¿Qué tan tóxico es? Y es una cosa que no está escrita acá. ¿Cuánto tiempo ha estado ese hidrocarburo sometido a fenómenos de desgaste? ¿Se derramó ayer y ya llegó? ¿O se derramó hace 15 días y llegó? Porque de eso va a depender significativamente cuáles son sus características. También vamos a tener en cuenta las condiciones que imperan en el lugar. Si va a llover, si el tiempo es seco, soleado, nublado, si tengo mareas, cuáles son los niveles de mi marea, a qué hora, la temperatura del agua, cuál es el tipo de costa que tengo, y bueno, un montón de consideraciones especiales adicionales, la presencia de especies, de fauna y flora, las actividades socioeconómicas que se puedan desarrollar en torno a ese litoral. ¿Cómo se hace el trabajo? Primero planifico, entiendo cuál es el sitio, entiendo todas estos factores y estas condiciones particulares del litoral, y luego planifico, prevengo.
Si entiendo y puedo planificar, puedo entender qué zonas debo proteger, y por eso la importancia de las barreras sello-playa, y cuáles son las zonas en las que puedo trabajar. Lo que se denomina, a mí no me gusta, áreas de sacrificio. Tengo que hacer predicciones, así como hicimos todo un estudio de qué va a pasar con el hidrocarburo, cómo se va a comportar, en qué dirección se va a mover. Tengo que hacer predicciones sobre cuál va a ser el comportamiento de ese hidrocarburo una vez ha alcanzado la costa. Me preparo, desplazo los equipos, el personal, cuantifico las cantidades de recursos que voy a manejar y comienzo a hacer todas las labores de protección. ¿Cómo llevo a cabo la operación de planificación y prevención? Tengo que identificar claramente las áreas donde voy a operar, cuáles son los riesgos que pueden estar asociados a esas áreas, cuáles son los tipos de litorales. Buenas noches. Y eso es todo por hoy. No, pero no seas tímida, mira, pasa adelante. Viene directamente del Cali. Dale sin vergüenza, claro que sí, ya mira. Adelante, mira. Sí. Aprueba, por favor, aprueba. No muerde. No muerde, no muerde. No sabemos, pero... Pero teñista. Esta prueba me hace recordar el Titanic. Titanic, sí. A ver. ¿En qué estaba? A ver, Rose, por favor. Ya hay cambio. Ya está bien. Reconocemos los tipos de Ya está bien, litorales la- presentes. Tenemos que conocer el comportamiento del derrame para ese tipo de litoral. Le damos prioridad a la respuesta en el agua. Es decir, ojo, no seamos simplistas. Que ya esté llegando, que ya llegó, no quiere decir, ya no, pues deja que llegue todo y ahí sí vemos qué hacemos. No. Se mide la mano. Mientras que haya algo que hacer para poder sacar el hidrocarburo del agua antes de que toque el litoral, hagámoslo. No es fácil estar parado en una playa y ver como 1 kilómetro hacia adentro se acerca una mancha de aceite que viene y cada vez llega más, como que no sabemos qué hacer, pero siempre se puede hacer algo. No, aparte si llega todo va a ser más trabajo. Va a ser peor. Y además es que no crean que va a parar mañana por la mañana de llegar. Yo me peleé en la playa con todas mis barreras. Vengan aquí. Invitar a Sao Berrame. Los equipos necesarios, esa es una parte que se han dado cuenta que los equipos de primera respuesta, que al final eso se terminan moviendo, la mayoría de compañías son 3, 4, eventualmente 10 o 20 tramos de barrera, un skimmer cuando lo hay, a veces no hay bomba, algo de material oleofílico, algo de elementos de protección personal y un tanque, cuando lo hay. Y ahí se acabó el equipo de primera respuesta. ¿De dónde sacamos 5.000 bolsas de polietileno, 5.000 sacos de polipropileno para llevar a cabo toda una operación de recolección? ¿De dónde saco 200 rastrillos, 200 palas, geomembranas ya listas para poder proteger zonas donde voy a recuperar los residuos? ¿De dónde saco jaulas para poder colocar especies que se vean impregnadas por el hidrocarburo? ¿Dónde consigo las piscinas rapidito para poder limpiar y descontaminar las especies que se vean impactadas pero que yo todavía pueda salvar? Eso no lo consigo de un día para otro. Es necesario planificar y desde la prevención pensar cuánto equipo necesito y cuánto tengo que tener comprado y cuánto voy a comprar, pero saber dónde va a estar el proveedor. Estas empresas de hidrocarburos tienen ese equipo o ya prefieren tercerizarlo, porque tener no sé, pues, los rastrillos, 5.000 bolsas. Usualmente las compañías de respuesta de derrames tienen, no 200, No cualquier compañía también. por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos para ser una compañía? Porque, por ejemplo, en el Perú no hay requisitos No, así pero- definidos, porque ¿No se inscriben en la autoridad marítima?
En DICAPI tú puedes tramitar una licencia para dedicarte a eso, te hacen una inspección, pero no hay un listado mínimo que te diga, tienes que tener esto. No. En Argentina, dependiendo la cantidad de equipo, la cantidad de personal, la formación, la experiencia, el capital suscrito y pagado a la empresa, te dan una categoría y te dicen, ok, tú puedes trabajar en derrames de leche hasta de 2 litros. Y tú puedes trabajar en derrames de petróleo en la refinería de hasta 1 millón de barriles. Aquí la autoridad marítima tiene categorización, pero para algunas actividades. No sabría decirte si para esto precisamente. No, para esto no. Lo digo porque nosotros tramitamos año tras año una licencia en DICAPI para poder atender derrames de hidrocarburos en aguas continentales, marítimas, lacustres. Por ejemplo, para hacer trabajos... No, ojalá no. Sí piden, pero no hay un criterio de tú sí, tú no, tú tienes poquito, tú tienes muchísimo, y a los dos nos dan lo mismo. Y por ejemplo, cantidad de metros de barrera tampoco. No especifica la cantidad de barrera. Dicen, voy a mirar que tienes barrera, ok. A ver, sí tengo estos 10 tramos. Tiene 10 tramos. Y ese de allí tiene 5.000. O sea, pero entonces solamente tengo un mismo certificado. Pues no dárselo a los dos. Tal vez no debería ser, pero bueno, ustedes son los que hacen las leyes, cámbienlas. Ustedes son el Estado, ¿no? Gracias. Ahí lleve gente. Ojo, lo más importante, plan de contingencia. La envergadura de estos eventos, por lo general, estos grandes que ocurren, ¿por qué tipo de incidentes o accidentes pues, son ocasionados? ¿Paradura, encalladura, bajo? Porque, por ejemplo, en el tema portuario, sí. He visto las limitaciones de los equipos que utilizan, porque básicamente, como ya está en un trabajo de transferencia, cierran válvulas y se acabó, y solamente el poco material que se haya invertido lo contiene, no necesitas mucho. En cambio, este tipo de... Eso no es tan así. En el plan de contingencia nos dice, si cierran válvulas y se acabó, y cuando la válvula se bloquea y no la puedes cerrar. Tienes lado de buque, tienes lado de tierra, tienes también en la parte claro, del correo de líneas tienes varios cierres. Y la persona a cargo no tenía el entrenamiento para saber qué hacer. Digamos, en ese caso hipotético, obvio se puede, digamos, complicar la cosa. Complicar la cosa, sí. Pero digamos, en una operación portuaria, en una actividad portuaria, digamos que es más controlado estos eventos. No, los volúmenes pueden ser menores incluso en los peores escenarios. Sí. Claro. ¿Dónde son más grandes los volúmenes? En el transporte. Bueno, los volúmenes, una colisión. En el transporte, claro. Pues un atentado terrorista. Claro. La colisión entre un par de embarcaciones, una embarcación con un tanquero, puede crear un gran derrame. Por ejemplo, estos grandes derrames, estos buques que usted la vez pasada hizo un historial de varios eventos, sí. salvo la del Golfo, ¿qué motivó a que sucedieran eso? ¿Qué pasaron? ¿Cuáles fueron las acciones previas a que ocurriera esos derrames? En muchos casos fueron fallas de navegación, encallamientos, colisiones, y comienzan entonces, si hay una colisión, comienza a hacer agua, entonces comienza a aproximarse a la costa, pero una cosa lleva a la otra y en la costa comienza a descargar. Claro. Por ahí va la cosa, a veces terminan hundidos y igual el producto luego se libera por la mayor presión en el fondo del agua y puede ocasionar derrame. Claro, porque ya cuando es un tipo de siniestro, digamos, que involucra la estructura del buque, ahí sí pues no hay forma de contener el vertido, pues, ¿no? No se disfruta. Ahora, recuerden que solamente el 1-2% de los derrames en el planeta son por operaciones de perforación y exploración. El grueso está en las manos de ustedes, señores. Transporte. No, transporte marítimo lo ves y puertos. Ahora la cosa no es con Gustavo. ¿Cómo hacemos predicción? Tenemos que garantizar que tenemos los mecanismos para poder predecir el comportamiento de los derrames. Ideal si lo podemos tener acá, pero si se acerca aquí también debo ser capaz de predecir el comportamiento del producto. Si se sigue evaporando o no. Si, ¿cómo es el comportamiento acá de la corriente? Si la corriente es nula porque son aguas protegidas,
entonces será el régimen de viento, que aunque en menor proporción, solamente ¿qué porcentaje del viento ejerce efectos sobre el derrame? ¿Quién me recuerda? ¿Qué porcentaje del viento ejerce efectos sobre el desplazamiento del derrame? ¿10%? 5, 5. No. De 10 a 15. No. ¿Cuál es la pregunta? No, como que mala pregunta. 3%. Ah, sí, pero en términos porcentuales, yo lo tenía. Lo tenía. Es que Gustavo lo sabía en BTU, sí. Esto, ¿se acuerdan que hablamos de las boyas de deriva? Es muy importante hacer validaciones periódicas. Uno puede contratar estos servicios, o puede comprar los software y comprar la data, o comprar paquetes para hacer las modelaciones, y con las modelaciones para hacer pagos cada cierto tiempo para verificarlas, comprar un par de boyas de deriva y ver cómo se comportan. Eso es trabajo también de la autoridad del Estado, no solamente la operadora. Esta data es importante. No siempre hay plata para tener un programa de captura de información meteoceanográfica. Es ideal, pero lo importante es que, así como les he enseñado, así sea con aplicativos gratuitos, con datos bien escasos como los que hay en internet para hacer la predicción de corrientes. Ya se dieron cuenta que mientras que para el Caribe y Europa hay toneladas de datos, aquí nos quedamos corticos. Sí hay, pero no son tantas las fuentes. Pero tengamos fuentes, sepamos a dónde ir, y eso hay que hacerlo, hay que validar el comportamiento. Acá tenemos ciertas ayudas, por ejemplo, la Dirección de Geografía y Navegación nos da cierta información pública respecto a la dirección del viento, corriente, mareas, todo el forecast, por ejemplo. ¿Toda es pública o hay información que también es confidencial? Pública. Todo el forecast del mes. Ajá. Muy bien, eso es importante, sepan cómo está la información, cómo la acceden, cómo la procesan. Porque una cosa es entrar a la página de internet y ver el dato, y otra cosa es, ok, ahora me pasas el Excel con los 350.000 registros para yo poder hacer una buena modelación. No, no te lo doy, ese es mi trabajo. Y ahí también van a encontrar un montón de conflictos de jurisdicción y competencia, porque las autoridades entre sí sienten que comienzan a perder control y dicen, no, eso no lo puedo hacer, pero no dejo que tú lo hagas. También pasa. Ahora, yo sí creo que esta función la está ejerciendo la Capitanía o la Dirección General de Capitanías y Guardacosta. En las últimas menciones, foros que han habido, ellos tienen su centro ahora de comando y control de las cuentas, y la Dirección de Hidrografía ahora es un órgano de línea de la Dirección General de Capitanía. Antes la Dirección de Hidrografía actuaba independientemente, pero como dice Gustavo, ahora la Dirección de Hidrografía ya también hoy en día se ha invertido bastante en tecnología para tener mapeos. Es importante que ustedes sepan cuántas boyas hay, claro, que dónde se captura data, qué cobertura, porque en la medida que uno tenga una grilla con más data, más boyas, pues es mejor la información. Si la información es satelital, hoy día los satélites pueden detectar los picos de las olas, y en función de la frecuencia de esas olas pueden determinar una gran cantidad de data sin tener una sola boya tocando el mar. No es que sea un dato mejor que el otro, son dos datos que hay que cruzar y ambos sirven. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Saber qué hay, las limitaciones y el grado de precisión de esa data, y saber cómo esa data les puede ayudar a predecir. Parece mentira, hay una anécdota sobre ese tema. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá cerca de la Escuela Naval, acá en la punta tenemos un mareógrafo, pero es un equipo tecnológico. Y cuando la Autoridad Portuaria Nacional hace años atrás, antes del 1147, teníamos